Bueno, siempre en este tipo de cosas se suele esperar 5 minutos de cortesía. Yo soy absolutamente contrario a esperar 5 minutos de cortesía, porque siempre pienso que los que llevan aquí un cuarto de hora o 20 minutos ya han esperado bastante. Así que vamos a empezar. Arratsaldeon. Tenemos un tema bastante profundo y bastante largo y bastante interesante. Primero haré una pequeña semblanza de cómo se plantean los 70, según lo veo yo, la década de los 70, en cuanto al rock y en cuanto a la sociedad, sobre todo a la sociedad navarra. Hay por lo menos tres, entre todas las cosas que se pueden destacar, hay tres hechos importantes que no debemos olvidar. Una es el aspecto político de los primeros 70, sobre todo del primer quinquenio, que es cuando lo que se está larvando, el antifranquismo que se está larvando, explota realmente, ¿no? Los primeros 5 años de los 70 fueron unos años, por lo menos en Navarra, que se pudo comentar y se pudo plantear como que tenían un aspecto prerrevolucionario, puesto que los movimientos obreros, los movimientos estudiantiles, los movimientos juveniles, prácticamente toda la sociedad estaba en contra de Franco y estaba dispuesta a derribarlo, ¿no? Ese es un aspecto. El segundo aspecto es qué está ocurriendo en el mundo. En el mundo, en los 60 han sido, digamos, una época de bonanza económica y tal, pero que el año 73, con la crisis del petróleo, esa bonanza cae en picado. ¿Por qué? Porque la crisis del petróleo la promueven los países árabes que están en la OPEP, que son mayoría, y que deciden que no van a vender petróleo al precio que estaba estipulado a los países que han apoyado a Israel en la guerra de Yom Kippur. Esto hace que el petróleo suba desmedidamente de precio. Se crea, claro, todo depende del petróleo, entonces se crea una crisis terrible. Y esa crisis existe en todo el mundo, excepto en España, porque Franco dice que en España no hay crisis. Claro que la hay, pero a Franco no le interesa reconocer que hay una crisis mundial, ¿no? Una crisis por el petróleo. Esta crisis afecta a otro aspecto que nos importa a todos mucho, que es el hecho de que en la música hay un cambio que ya se empieza a larvar en el 68, porque esto de las décadas no empieza en el año 70 o el año 80, sino que yo creo que la década de los 70 empieza en realidad en el año 68 a muchos niveles, ¿no? Pero sobre todo en el nivel musical, que es el que nos interesa. Entonces, a partir del 68, los singles que recogen las canciones de moda, de pronto empiezan a convertirse en LPs. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya las canciones ya no duran 3 minutos y medio, sino que las canciones se convierten en temas. La gente empieza a hablar no de canciones, sino de temas. Yo he compuesto temas, estoy componiendo un tema, estoy componiendo una ópera, estoy componiendo un disco conceptual. Entonces ya el single se queda, no vale para lo que quieren hacer los músicos. Los músicos necesitan LPs con 2 caras y a veces con 4 caras, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la crisis del petróleo hace que el vinilo suba el precio terriblemente, entonces empieza a haber una crisis de formato. Es decir, el vinilo que se necesita y que sí se ha publicado en el quinquenio que va del 68 al 73, deja de publicarse o empieza a tener dificultades para publicarse, ¿no? Yo creo que esto es un problema, bueno, no es un problema, es una consecuencia en el mundo musical de que los músicos han descubierto una droga nueva, que es el ácido, el LSD. Entonces, las canciones se expanden como se expande la mente con el LSD. Entonces, ya lo que decimos, un single no vale para nada, hay que hacer LPs, hay que hacer discos conceptuales, hay que hacer óperas rock, ¿no? Estos son algunos de los aspectos que tienen que ver sobre todo con el inicio de los años 70. Según va avanzando la década, habrá otros aspectos importantes. En cualquier caso, para hablar de todo esto, tenemos a 3, no voy a llamarles figuras porque igual se me ofenden, ¿no? 3 personas importantes dentro del rock navarro, sobre todo en los 70, aunque no solo en los 70. El primero es Javier Ibáñez. Javier Ibáñez es conocido sobre todo por su participación en Madalena, aunque él ya tenía un pasado rockero
con los Odisea Tudelanos. Javier, después de Magdalena, creo que hiciste un intento con más o menos con un grupo que se llama Servicio Público, donde estuviste de batería además, y luego abandonaste el rock y te dedicaste exclusivamente al teatro. No abandonaste el escenario, pero te dedicaste al teatro. Ajá. Bien. Hemen dago, hemen ondoko lagun mina, Toño Muro, ibilbide oparoa, ibilbide luzea, gutxienez, musika arlotan. Beti dago lanean, talde ugari osatu du, eta beti zaletasunagatik. Es decir, Toño ha sido un músico que ha estado siempre trabajando en el rock, en la música del rock, pero siempre desde el punto de vista del aficionado, nunca ha sido profesional, según me da a mí la sensación, ¿no? Tu trabajo ha sido de profesor, de instituto, catedrático de literatura, ¿no es así? Y catedrático a última hora, antes profesor simple. ¿Pero llegaste a catedrático o no? Sí. Esto es como si hubieras estado en el ejército y hubieras llegado solo a sargento. Joder, pues igual si te jubilaron de teniente coronel, pues oye... Mala comparación. Mala comparación, cierto. Bueno, Toño Muro estuvo desde los 70 en Astion, luego en Tocamás, más tarde en Fuletamol brevemente, y luego en los 80 ya coincidimos además en los Motos, en Fiebre. También estábamos juntos. En Fuletamol estábamos juntos. Motos, Fiebre, y luego ya en los 90 fundaste o promoviste Valerdi, y en ello sigues, ¿no? Y en eso seguimos, sí. Bueno, después de un paréntesis que fue casi la primera década de este siglo, lo dejamos por aburrimiento casi, y volvimos hacia el 10 aproximadamente con Valerdi otra vez, y ahí seguimos, pero tocando poquísimo, con problemas para ensayar y demás. Y bueno, pero el sábado que viene tocas, por ejemplo, ¿no? El viernes de la semana que viene. ¿De la que viene es o de la otra? Pues está muy bueno. De la que viene, sí, de la que viene. El 11 en Zugarramurdi, pero vamos, es la primera actuación de todo el año, o sea que así estamos la mayoría, muchos rockeros ya talluditos, buscando actuaciones y muy de vez en cuando solamente pudiendo tocar, sí. Bueno, pues el tercero que tenemos en la mesa es Alfredo Iribarren, es Carolo, y es, bueno, ¿qué voy a decir yo de él? O sea, me ha puesto una lista aquí de grupos en los que ha tocado que le he dicho, voy a quitar alguno, porque todos no puedo decir, pero igual los tengo que decir todos. Bueno, desde el 69 en que entra en Erosión, que curiosamente no es Erosión, exactamente, Erosión, luego pasa fugazmente por los madrileños Santurce Bilbao Blues Band, y luego está en Odisea, que es Odisea, la de Pamplona, no la Odisea de Tudela, en la que tocó Javier. Yo pensaba que habían tocado, yo decía, ¿cuánto tocaban estos tíos? Tocaban en Pamplona, tocaban en Tudela, resulta que eran dos grupos que se llamaban Odisea. Tocó en la banda de Zeus, que ahí sería ya en plan profesional, digamos, ¿no? Así es. Luego hace un experimento del que hablaremos luego, que se llama Cromosomos, en el año 74. En el año 76 toca con varias gente, incluso llega a tocar la guitarra en un par de conciertos con Tocamás. Y en el 78 entra de bajista con Tubos de Plata, digamos que es una de las bandas, bueno, más importantes en las que ha estado, ¿no? Pero yo quería, antes de empezar, que vierais un vídeo y oyerais una canción, porque siempre digo que la música, por ejemplo, de Magdalena se puede escuchar en Spotify, se puede ver en YouTube. La música de Valerdi o de Tocamás, por ejemplo, se puede ver y se puede escuchar en Spotify y en YouTube. Pero la música de Cromosomos, yo creo que, bueno, en Spotify no está y yo creo que en YouTube tampoco está. Entonces, solo los que somos amigos de Jesús Los Arcos tenemos una copia de un concierto en directo que os voy a poner un trozo. Ahora viene la quinta y última.
Entonces la quinta parte es un resumen de las 4. Bueno, Retratos de una ave fénix es una parte de una obra, como habéis visto, que está compuesta de 5 partes. Por aquí dicen que si os calláis. Bueno, entonces, la primera parte yo creo que es la más interesante que habéis escuchado, por la cosa esta de los efectos y tal, y por un montón de cosas más. Bueno, antes de que se me olvide, que después de esto, o sea, dentro de 5 minutos, cuando se acabe esta parte, porque no tengo reloj, habrá un coloquio aquí para los que se quieran quedar y los que quieran hablar algo, preguntar algo o pegarnos o lo que sea. Yo qué sé. Bueno, ¿por dónde?
Bueno, pues este es el quinto movimiento de la obra Retratos del ave fénix, compuesta por ti, ¿no, Alfredo? Sí, sí, toda, íntegramente, sí. ¿Y? Una locura. Bueno, yo creo que es el momento en que ya igual nos cuentas qué era Cromosomos y cuál era el objetivo de Cromosomos. Pues en aquellos tiempos estábamos muy influenciados por King Crimson y por Genesis, Yes y toda esta peña, ¿no? Entonces yo pasé una temporada larga en Holanda y allí también pues seguía escuchando más esta música, ¿no? Y se me empezó a liar la cabeza con una canción, y como los cocineros que hacen ahora, de construir, ¿sabes? Era un tema hecho de distintas formas, con rellenos, tapones y cosas, y además creo que no había hecho nunca nadie. Llevamos proyecciones de diapositivas detrás y sonidos grabados con un casete de tormentas y orquestas afinando y cosas así, sí. Muy hippie, todo. Sí, hombre. Hicimos esto, se estrenó en Los Jesuitas, teloneando a Imsin Blondel, este grupo que ha salido aquí. Y luego conseguimos una gira por todas las salas de cultura de Navarra, todas menos una, la de Pamplona, que la dirigía el señor Morrás, que se negó en redondo a que la hiciéramos allí. ¿Y sí, os dio razones o no? ¿Eh? ¿Os dio razones o no? Pues no recuerdo ahora, pero le pareció un espanto llevar ahí unos melenudos a meter ruido y esas cosas. Una constitución tan seria que era esa. A ver, si vamos a tocar en Estella, en Tudela, en todas menos aquí. No quería. Pues nada, ala. En todo caso, eso sí que era una novedad, ¿no? Que un grupo de rock tocara en una sala de cultura o en varias salas de cultura, ¿no? Eso... Hombre, esto fue todo, lo consiguió, íbamos de la mano de Pache Laizola, que era muy amigo mío, que es el que metió ahí el morro y el que dio la tabarra por todos los lados, y lo consiguió. ¿No? Y estábamos, pues, llevamos, efectos especiales. Llevábamos un técnico de sonido que no llevaba nadie, pero con unas casetes y una mesita. Una cosa... También poníamos un tarro con incienso. ¿Y no teníais Melotron también? Ahí al final, en el jaleo ese. Era Farfisa. Ah, era Farfisa, sí, ¿eh? Ostras, sonaba Melotron total. Melotron, madre mía. Era bueno, Farfisa, sí. Y desaparecisteis rápidamente. Sí, no se hizo más que para eso y se hizo la gira y adiós, muy buenas. Es que tres de la banda estábamos tocando en la banda de Zeus, que era un grupo ya profesional, con metales, que hacíamos soul y todas estas cosas. Ajá. Entonces, claro, se aprovechó ahí un hueco que no había bolos. Y así fue la cosa, y nada más, y nunca más se supo ya. Solo queda eso, constancia de eso. Pero bueno, tu recorrido era ya para entonces amplio, ¿no? Tú habías empezado con los Erosión, en el año 68. Sí. Cuéntanos algo desde el principio de cómo empezaste. Bueno, yo empecé de Chistulari, ¿eh? Eso sí que lo sabíamos. Pues nada, con una cuadrilla de amigos, con Quique Los Arcos y con Javier Lerena, hicimos un grupo, nos dio la gana de hacer un grupo y nos metimos a saco por la cara con Deep Purple, con a ver qué más tocábamos, sí, Deep Purple y no me acuerdo más. Y nada, pues ya conseguimos entrar en los circuitos de bolicos que había por aquí, los bailes, el Labrí, San Juan y estos sitios que había. Y luego, ¿qué más hice? No me acuerdo. Luego, pues... Odisea. No es la Odisea de aquí, de Javier, que el otro día nos enteramos que éramos competencia y no lo sabíamos. Odisea era un grupo también con metales, con gente, 3 chicos de Zamora y 3 de aquí, y uno de Baracaldo, que hacíamos también mucho soul, cosas de... Nos metíamos con Flock, Chicago, Bloods with Tears, éramos muy valientes. Y sí, Santana, todas estas cosas. Ya hicimos un poco por ahí, estuvimos por Santander, por Bilbao, por Logroño, tenemos unas cuantas cositas por ahí. Aquí poca cosa hicimos. En San Juan recuerdo que tocamos también y nada más. Luego vino Cromosomos
y luego un espacio, un intervalo ahí, hasta que llegó el 78 y ya los tubos de plata y tal. Pero eso ya es otra historia. Eso es otra historia. Otro coste. Entre medio también intentaste tocar en una banda, fuiste a Madrid y estuviste a punto de tocar en una banda importante, ¿no? ¿Perdón? ¿A Javier le dices? Y a ti te digo, pero mira, si le aprietas al verde, me oyes perfectamente, mira. Digo que tú haces un viaje a Madrid e inicias tu carrera, o por lo menos intentas iniciar una carrera de músico en Madrid. Sí, ¿Cómo es esa aventura? Cuéntame. Pues eso sí que íbamos a la aventura totalmente. Íbamos sin nada, 4 chavales, sin nada. ¿En qué año estamos hablando? ¿Del 72, 73? Sí, o 71 igual, ¿eh? Vale. Nada, pues a Madrid, a llamar puertas. Antes se estilaban los representantes famosos, con el señor Santamaría a la cabeza, que era el padre de Maciel, me acuerdo. Nada, pues a conseguir bolos por las discotecas y no te daba nadie nada, claro, porque Madrid estaba así, de grupos. Eran los tiempos de Camilo VI, cuando empezaba y todo esto, y había un montón de gente, claro. Nosotros pringaos que íbamos de provincias, no nos comíamos nada. Ya fueron 2 intentos, 2 veces fui. Pero ninguna de las 2 conseguimos nada. Pero estuviste tocando, por ejemplo, no lo quería decir yo, pero lo voy a tener que decir yo, desde el Santurce a Bilbao Blues Band, ¿no? Sí, bueno, estuve ensayando. No llevó la cosa a buen puerto, porque, a ver, estuvimos ensayando, no sé, un par de meses, no sé si llegó. Claro, yo no valía para aquello, porque no valía yo para eso, porque había que hacer el paripé un poco, había que hacer el payasito y tal en el escenario. Y me vine a Pamplona, bueno, pues fiesta unos días y a los días me llamaron por teléfono y no vengas, que a Moncho Alpuente lo han detenido, y armaron un pitote en el Q de San Sebastián, no sé qué pasó, y fueron para adelante el Moncho Alpuente, toda la banda, el disc jockey y todo Cristo, y creo que ahí se deshizo ya. No sé si siguió o no, después yo me quedé en casa. Pero eso ya es hacia el 75, así, ¿no? ¿Es eso? Pues no lo sé, no sé decirte. A mí me suena la suspensión esa desde Santurce a Bilbao Blues Band, pues igual, de San Sebastián, porque yo creo que habían tocado, y yo recuerdo haberlos visto en la natación en San Fermines de un año, y fue poco después lo igual de San me Sebastián. engañaron y era mentira, ¿eh? Pues era muy malo. No, es que con pasó. La guitarra, entonces. Pasó, sí, eso sí. Es más tarde, sí. Sí, pues mira, dato. Bueno, pero antes hay algunas historias que son relativamente no, son reales, por lo tanto son historias de terror reales, ¿no? No sé si es cuando estás en Erosión o cuando estás en Odisea y vienes de tocar una noche del Labrit, creo. En los 2. En los 2 te pasó. Cuenta qué pasó aquel día. Cuéntalo tú, yo no lo voy a contar. Lo jodido que era antes andar por la calle con las pintas que teníamos, la ropa que llevábamos, los pelos, los pendientes, que ya empezaban los pendientes, que aquello ya era tela. Un día saliendo del Labrit de tocar, pues iba para casa y unos señores que salían los matrimonios del Asador Olaverri, pues iban contentos, muy contentos. Y no sé qué me dijeron, las cosas que se decían entonces a los melenudos. Y yo aquel día estaba un poco cabreado y dije, ¿qué pasa? Se me abalanzó un señor encima, me dio una buena hostia, se me cayó la guitarra que llevaba en la mano, la agarró por el mástil, ¡zamba! Y me atizó aquí en la cara. Vuelta patas arriba por el capó de un coche, la guitarra partida en 2 y yo para casa, chichi, tranquilico. A este señor lo metí a juicio porque conocía yo a uno de los que estaban allí. Sí, con Odisea también, en fiestas de, no sé si es Baracaldo, la Virgen de Begoña, ¿no? ¿Dónde es? Baracaldo, por ahí, sí. El día mayor de fiestas, estábamos con Odisea, llevamos los 3 de Pamplona, paseando por allá, unos pelacos hasta aquí, claro. Y de repente nos rodean una cuadrilla de chavales, jovencicos, 14 años así, bueno, nos dieron una somantapalos que para qué. Pero lo que recuerdo yo con más amargura es las mujeres, las beatas estas que salían de misa, que gritaban, ¡matarlos, matarlos! De verdad, o sea, alucinante, matarlos, ¿cómo matarlos? En fin. Otra vez también unos señores conocidos de Pamplona, de la parte sur de Pamplona, que todos conocéis,
Me metieron a un portal aquí en Pamplona, me metieron a un portal y me dijeron que o me cortaba el pelo yo o me lo cortaban ellos. Bien. No sé si tengo más. Tengo otra. ¿Tienes otra? Sí, Pues sí. Dale, dale. Otro día tocando en... Lo que no recuerdo es el sitio. Estábamos de teloneros para Danny Daniel y Donna Hightower, no sé si os acordáis, con el Val de las Mariposas que tenían famosos. Pues el imbécil paró la actuación. Claro, tocamos nosotros, luego bajamos a la pista pues a verlos, ¿no? Y en medio de una canción el tío se para, se echa así para adelante y dice: oye, ¿tú qué eres, un chico o una chica? Y siguieron tocando. Claro, no me oyó nadie lo que le dije. Más te vale porque te hubieran vuelto a entrar. Era imbécil. Hasta ahí mis historias peligrosas por la calle. Javier, ¿a ti te pasó algo así o no? Pues tú siempre has llevado el pelo largo, ¿no? Y en Tudela, no sé yo. Sí, bueno, eso nos ha pasado a todos, ¿no? Claro. Sí, bueno, es un momento de un conflicto generacional muy potente, ¿no? Y pues había gente que lo tomaba con más apertura y otra con menos. Y lógicamente en los pueblos, pues con más dificultad, ¿no? Pero bueno, yo, mira, en el 70 tenía 17 años y había estado cantando pues en el colegio, en todos los coros, o sea, cantar era una cosa que me gustaba mucho, ¿no? Era una especie de vocación, bueno. Y tuvimos la ocasión de formar un conjunto. Entonces la palabra conjunto era muy potente, ¿no? Por oposición a la orquesta. Las orquestas pues trabajaban en los bailes por un dinero, en fin, hacían su trabajo, pero claro, nosotros estábamos totalmente influenciados por toda la música de los 60, ¿no? A empezar por los Beatles y luego ya pues todo lo demás, ¿no? Y entonces estamos muy orgullosos de formar eso, un conjunto con guitarras eléctricas, la formación clásica, ¿no? Guitarras, bajo, batería, teclado. Y allí en Tudela, bueno, había un grupo que eran los Flyers, los Flyers, que eran buenos, y tenían mucho carisma también. Yo recuerdo haberlos visto tocar en un bar muy pequeño de Tudela, en el Bodegón, y esa sensación, yo creo que como cuando los Beatles tocaban en The Covers, ¿no? De verdad, era una cosa emocionante. Y entonces, pues bueno, aspirábamos a eso, a ser un poco también como ellos, ¿no? Claro, entonces la música que se escuchaba y la música que se interpretaba, pues básicamente eran temas, pues lo más, digamos, avanzado, era gente como los Brincos, por ejemplo, ¿no? Los Brincos para mí es un grupo, vamos, que lo llevo en las entrañas. Por supuesto, luego las letras son indefendibles y no los puedes interpretar porque son todas unas letras muy machistas, ¿no? Claro, bueno. Pero la música era francamente buena y eso nos influyó mucho. Y entonces, bueno, y luego esa energía juvenil, ¿no? Esa ilusión. Y entonces hicimos efectivamente ese grupo que se llamó Odisea. Yo entonces estudiaba en el bachiller por letras y estaba traduciendo, bueno, latín y griego y me pareció un nombre fantástico, me sigue pareciendo. Enhorabuena por... Odisea, ¿no? Yo veía, viaje lleno de aventuras, digo, esto es acojonante, ¿no? Y además entonces casi todos los grupos eran los algo, ¿no? Los no sé qué, los no sé cuántos, y nosotros, oye, Odisea. Me resulta curioso que yo en todos los grupos en los que he estado, ninguno ha tenido ese artículo, ¿no? Los tan, ¿no? San Magdalena, Servicio Público, Doctor Robert, en fin, pero ninguno eran los no sé qué. Y de alguna manera, pues, nos sentíamos como que no éramos unos más, sino que, bueno, pues algo... Y valoramos mucho, pues, el ser muy exquisitos con los acordes, ¿no? Claro, las canciones entonces, ya sabéis, es evidente, no venían en los discos ni las letras. Las letras teníamos que inventarlas totalmente. Y como muchas canciones eran en inglés, pues teníamos que inventarlas. Y lo hacíamos, bueno, yo lo hacía bien. Yo entonces era el que cantaba. Y la verdad, recuerdo de Creedence Clearwater Revival hacíamos 15 canciones y sin letra, ¿no?
pero todo quedaba genial. En algunos sitios le decían, uy, se nota que sabe inglés ¿no? Yo, bueno, sí. I won't know, have you ever seen the rain? Claro, decías eso y luego ya lo demás era Uchigu, pero quedaba muy bien. Ahora sería incapaz de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, la referencia era esa. Los Frailes era un grupo lo más parecido a, ya no voy a decir a los Beatles, pero bueno, a los Brincos y tal y cual. De hecho, hacían canciones de ellos también. Y nosotros, pues bueno, empezamos también a tener un repertorio variado. Lógicamente, entonces no había conciertos. Bueno, había conciertos, sí. Yo recuerdo en Tudela, hago énfasis porque en Pamplona vosotros ya controláis más, ¿no? En Tudela pues también había las matinales, por ejemplo, como ha habido en otros lugares, ¿no? En el colegio, en Jesuitas, por las mañanas, el domingo, pues venían grupos de Pamplona, pues eso, los Condes, no sé cuánto, los Jafans, y yo tengo recuerdos de, a veces le he dicho a Jesús Los Arcos, ¿no? Digo, yo los vi ahí, joder, el Leonor, aquella canción de los Turtles, y no sé por qué se te quedan grabadas esas cosas, ¿no? Y entonces, pues el repertorio era variado, claro, y teníamos que tocar en los bailes, Entonces, no, ya digo, no era cosa de decir una cosa de cultura, bueno, entonces no había casas de cultura, o sea que... pero también, como otros históricos de la música, pues íbamos a fijarnos en los acordes que hacían y de repente, hostia, íbamos incorporando, ¿no? Siempre me hace gracia cuando Paul McCartney comenta eso de que cuando aprendieron a hacer el sí, ¿no? que sabían el mi y el la. Y nosotros también aprendimos 3 acordes que nos enseñaron en la escuela ya en la rondalla, ¿no? Pues el mi, el la, el re, y entonces ya, pues bueno, con eso te manejabas, ¿no? Pero bueno, mi vocación sobre todo era cantar. Yo ya sabía que no tenía, en fin, una vocación de creador terrible, ¿no? Tenía un primo que nos entendíamos muy bien y entonces sacábamos canciones, como se hacía entonces, poniendo ahí el disco y venga, repites y repites. Y a mí se me iba bien acompañarle con la guitarra, o sea, tocar la guitarra de ritmo. Sin embargo, él lo que hacía muy bien era puntear, ¿no? Y ahí nos complementábamos. Y de igual manera yo cantaba con un poco más de, en fin, de capacidad, digamos, lo que fuera que él hacía segundas voces, yo era el que cantaba. Y bueno, pues ahí estuvimos 10 años actuando en diferentes pueblos de la Ribera, también en Pamplona. Bueno, llegamos a tocar en el Club Amaya varias veces y en el Rastro de la Chantrea. Entonces, bueno, eso para nosotros era importante. Y ya digo, pues, más allá de esas 15 canciones de Creedence, pues teníamos que tocar, lógicamente, en los bailes, pues un tango, un vals, un pasacalles, en todas esas cosas, ¿no? Que para nosotros, pues era claro, pero teníamos que hacerlo. Ahora, junto a canciones, pues yo qué sé, de Juan Pardo, lo que sea, pues ahí metíamos, ahora he visto a John Mayall, pues metíamos el Crocodile Rock de John Mayall, o canciones que nos gustaban. Los Beatles en ese momento quedaba un poco, pues ya obsoleto, digamos, ¿no? Parece mentira, ¿no? Pero en aquel momento era como decir, tocar a los Beatles, ahora no, había que hacer otras cosas distintas, ¿no? Y bueno, en definitiva, en el año 76 yo tuve que ir a la Mili, que la Mili es terrible, o sea, no voy a hablar de la Mili, quiero decir, lo que suponía la Mili para todos los proyectos que teníamos, en particular en el rock, y aquí, bueno, todos podemos decirlo, ¿no? O sea, se truncaban carreras, ya no solo proyectos en fin, de vida o relaciones afectivas, sino era un golpe terrible, porque era estar un año desconectado y cortabas. En Magdalena nos pasó también, o sea, uno mili, otro mili, y claro, ¿qué haces? ¿Qué haces durante ese tiempo? ¿Te quedas parado? No, pues tienes que seguir. Entonces, ¿qué haces? Sustituyes a una persona. Claro, eso crea otros conflictos, porque ahora cuando la otra persona viene de la mili, la otra está... O sea, es un problema terrible, ¿no? Y en el año 77, pues ya vine de la mili, volví de la mili, y entonces ya cuando va a empezar ya la aproximación a lo que es lo de Magdalena. Pero vamos, todavía Odisea,
seguíamos y eso fue lo que, en fin, lo que nos mantuvo ahí en alto, ¿no? ¿Y cómo llegas a Magdalena? Perdona, ¿cómo llegas a Magdalena? Pues la verdad, yo recuerdo a José Arcaya, que es el verdadero compositor principal, junto con José Luis Pastor, que están por ahí los dos, y yo soy un portavoz, o sea, realmente. Ellos son los verdaderos creadores del disco, de las canciones, y entonces yo conocí por un amigo intermedio a José Arcaya, que entonces estaba ensayando con Javier Calderón en la Magdalena, en una bajera de la Magdalena, y ellos ya estaban haciendo música propia y claro, encima con letras en castellano, que entonces se valoraba mucho porque era difícil. En inglés se escuchaba mucho y bueno, y tratábamos, pero decíamos, joder, hacer en castellano, jodido, ¿no? Ahora parece que... Pero entonces era un reto. Y bueno, y entonces sí, ahí los conocí y me encantó lo que estaban haciendo y entonces allá nos fuimos juntando unos con otros y la verdad es que fue súper emocionante, sí. Buena banda hicisteis, sí. Estuvo bien lo de Magdalena. Hoy he estado escuchando el disco y la verdad que no está producido, para empezar. No es que esté ni bien ni mal producido, no está producido. Casi todo está tomado de una toma. O sea, por separado, pero al final una toma. Yo recuerdo alguna canción que cantó, pues 2 tomas, 2 tomas y ya está, ¿no? Y ya, pues bien, ya está, vale. Claro, pero es que el problema es que en los 70 las grabaciones, no voy a decir las profesionales, las que se hacían en Estados Unidos o en Inglaterra, sino las cosas que se hacían aquí se hacían sin saber muy bien dónde se hacían, ¿no? Y no te digo ya cuando tenías que hacer una maqueta como las primeras que hizo Toño Muro, por ejemplo, la de Astion o la de Tocamás, ¿no? ¿Cómo hacíais las maquetas? ¿Cómo llegasteis a Astion? Las maquetas, bueno, no existían las maquetas entonces, ¿no? Es algo que viene después. Las maquetas, pues era una forma de guardar memoria de las canciones que hacías, ¿no? Claro, en mi caso, yo tengo que decir que frente a Alfredo y a Javier, que yo no tenía experiencia en el rock hasta finales de esta década. Sí, como aficionado tengo pues muchos recuerdos de actuaciones a las que he ido a ver, pues habrá me enterado de que la primera actuación de Cromosomos fuera del Salón Loyola, que sí estuve yo, pero confieso que estuve porque ahí fui a ver a Massimo Blondel, porque era entonces lo que a mí y a mis amigos más nos gustaba era el folk, igual porque teníamos guitarras acústicas y lo que podíamos tocar era pues folk con guitarras acústicas, y además creo que en ese momento de mediados de los 70 fue lo que más importancia tuvo en la música, digamos, juvenil, en distintos aspectos, ¿no? Quiero decir que había, por una parte, el folk, como podía ser de imitar a Mason Blondel y otros grupos ingleses, sobre todo, o americanos, que hacían muy bien ¿cómo se llaman estos? Los de... ¿Estilo Hispan? No. Quiero decir en Pamplona. En Pamplona. Los IG, o Almas, también se llamaron alguna vez Almas. Ah, sí. Pues que venía a ser lo que se había hecho con la música de rock de los 60, de inglesa y americana, pero aplicada al folk, ¿no? O sea, hacer versiones de canciones pues, de Neil Young, de Crosby, Stills Nash, en buena parte, sobre todo, del folk americano, ¿no? Y yo fui a ver a Mason Blondel porque era lo que me gustaba, ¿no? De hecho, teníamos un grupillo que tocó muy pocas veces de folk y ese grupo sí que lo grabamos en casa, en mi cuarto, en mi casa en La Chantrea, pues con un radiocasete, que es también otro elemento importante, yo creo en los 70, porque en los 70 se oían LPs, pero se oían, yo creo, mucho más casetes, que fue el modo más popular, me parece, de oír música en esa época. Y es cierto que no eran ya un single, sino que era todo el contenido, ¿no? Las 8, 10 o 12 canciones que tuviera el casete. Y en el caso de Tocamás, pues es muy parecido. Bueno, Tocamás surgió allá por el 76, estaba haciendo Pacho Sinaga
compañero y compositor principal en Tocamás, estaba haciendo la mili. Y por cuestión de apellidos, pues le tocó junto a Ernesto Murillo, el dibujante, Simónides. Y entonces estaba preparando Ernesto una exposición. Cuando iba a acabar la mili, pues iba a exponer en la Sala de Cultura de Castillo de Maya, entonces Mártires de la Patria. Y pues, que no les dejaron tocar a los cromosomas. Exactamente, ¿sí? Pero sin embargo sí que les dejaron tocar desde Santurce de Bilbao, Blues Band. Y tenían un show bueno, bastante chocante, sí. Yo eso ¿Con sí, Morras al frente? Sí que lo vi. Con Morras al frente, sí, sí. Y además cuando cantaban desde Santurce de Bilbao tiraban sardinas de cubo al público, o sea que la cosa... En fin, pues estuvimos haciendo canciones para acompañar en una casete a la exposición de Ernesto, y una vez nos ayudaron Javier Calderón al bajo, Teresa y un amigo, no recuerdo en este momento su nombre, porque solo estuvimos en aquel tiempo, con alguna percusión, algunos instrumentos y alguna flauta. Y eso lo grabamos en el radiocasete que yo tenía, pero parándole a uno de los lados, quitándole para poder hacer en 2 pistas, tapándola con un papelito el agujerito del casete. No sé, quien lo haya hecho sabe de qué hablo. Sí. Y bueno, pues hicimos 2 pistas, pero básicamente a una toma se hizo todo. Básicamente a una toma, alguna cosica más que se pudo meter con las voces, y grabamos aquello de Tocamás, que viene a estar un poco en medio del folk y de esa etapa de folk, y que además del folk americano, claro, sobre todo estaba en parte algo de folk en euskera, de euskal música. Podríamos decir que existía, y en ese momento también es cuando se empieza a grabar, se graba el primer LP del grupo Ortzadar, solo que yo creo que no actuó demasiado como grupo de música, sino siempre como grupo de danzas, ¿no? Yo creo. Sí. Y también está, por otra parte, lo que más repercusión tenía en Pamplona en el 75 y en el 76 y en esos mediados de los 70, que era Fermín Valencia y la canción Protesta. Y en esa transición, digamos, es donde yo creo que está también en buena parte la clave de lo que pasa con la música, lo de empezar a hacer canciones pensando en lo que se va a decir en las letras y no en inglés o en pitch-English o en lo que se cantara antes, ¿no? No solamente por hacer versiones, sino porque a veces... Y yo en los grupos estos, en algún grupo de folk en que estuve antes muy breve tocando con amigos, pues hacíamos canciones y cantábamos en nada, pero que imitaba la fonética inglesa, ¿no? Porque no nos salía de otra manera. Y todo eso que pasa en esos años, aunque no haya un rock muy floreciente, que digamos, o una expresión muy... aparte de cromosomos, y yo no sé, yo recuerdo de esos años también, 75, 76, un grupo que era un trío de blues rock que se llamaba Baracalofi, que improvisaban muchísimo, no sé si alguien los recordará, y bueno, pues era de lo poco que había entonces de rock, ¿no? Lo que predominaba mucho más era el folk en sus distintas clases, ¿no? Como música popular, sea imitando lo yankee o lo inglés, o también como canción protesta, ¿no? Estaba también Chocolate Fino, y hubo grupos fino, también. Chocolate Fino. ¿Y? Chocolate Fino. Pero eso fue antes. Ya. También, sí. Hubo quienes no disponíamos además de guitarras eléctricas, porque lo que pasa es que éramos, por lo menos la cuadrilla de amigos y los que tocábamos, Pacho Sinaga y yo mismo en Tocamás, éramos vocacionales eléctricos, ¿no? Pero también es cierto que la música de rock que nos gustaba en aquella época no era precisamente la que se llevaba, la de Génesis y todo esto que tú decías. Sinfónico. El sinfónico no nos gustaba nada, era un rechazo visceral el que teníamos. Y
Y en cuanto Tocamás, después de como 8 o 10 actuaciones, entre el año 77 y 78 desaparece, entonces empezamos a montar, casi antes de que desapareciera, a montar el primer grupo que hicimos de rock, que fue Fuletamol. Por cierto, que una de las cuestiones importantes también es para los grupos de rock, es el de disponer de tiendas donde vendan pruebes, vendan instrumentos de música, vendan equipos de sonorización. Tocamás era un tal desastre para poder actuar, que yo lo primero que hice una vez que se rompió Tocamás fue comprar un malísimo equipo de voces, porque era la única manera que tenías de tocar de modo autónomo, si no, no podías tocar en ningún sitio. 3 micrófonos, 2 altavoces y una... Bueno, no era mesa de mezclas, era lo que había antes de las mesas de mezclas, aquellos aparatos que tú conocerás bien. Sí, sí. Y bueno, y ahí empezaron, a finales de los 60, junto al inicio de tantos grupos de rock, yo creo que empezaron las peregrinaciones al Sasua, antes de que Musical Tomás se instalara en Pamplona, que tiene su importancia también para el desarrollo del rock, por lo menos el de Pamplona. Aquí estaba Arilla, que... y en Zaragoza Resano, ¿no? Sí, sí. Serrano. Sí, sí. Serrano, sí. Ahí compramos, en Tudela, claro, teníamos mucha influencia más casi de Zaragoza que de Pamplona, y antes cuando hablaba de los grupos que venían a tocar, venían grupos de Zaragoza también muy buenos. Me acuerdo uno que se llamaban Extraña Mezcla, eran buenísimos. Pero bueno, y a nosotros no... Claro, el problema es de tener dinero para tener material, porque claro, tú quieres tocar y quieres unas guitarras eléctricas, pero ¿de dónde sacas el dinero? Claro. Y nosotros en concreto, y es una figura que había que reivindicar, tuvimos la suerte de que un tipo, de la familia Marín, bueno, Isidro Marín fue un torero, y entonces Marín era un apellido en Tudela, pues eran varios hermanos. Uno de ellos regentaba un local que era La Bolera, que era un sitio precioso, y nos adelantó 30.000 pesetas, así, por la cara, para decir, bueno, ya me las devolvéis el año que viene o cuando esto, sin intereses ni nada. Y claro, con eso pudimos ir a Zaragoza y comprar el equipo, pero claro, ese era un problema también, había que tener un equipo. Y claro, no podías comprarte una Fender, una Gibson, unas Homadi, ¿no? Las guitarras de entonces. Pero bueno, es una figura, joder, la del mecenas, que hay que demandar, ¿no? Por ahí. No, pero eso que dice Toño, por ejemplo, que comparto perfectamente. Bueno, hemos compartido muchas experiencias, y esa es una entre ellas, que nosotros éramos estudiantes y no teníamos dinero para comprar una guitarra eléctrica y un ampli, ¿no? Entonces, pues todo lo hacíamos con guitarras acústicas, o sea... Entonces, con pastilla, ¿no? Como le ponías un... Sí, comprabas una pastilla, le ponías a una radio vieja, ese tipo de cosas hacíamos, pero claro, todo esto no te hacía sonar como un grupo de rock, ¿no? Entonces tenías que conseguir a alguien que te dejara los instrumentos a cambio de que tú le dejabas la bajera, como hacíamos nosotros, pero al final era imposible, o sea, o te venía un mecenas o te apuntabas a tocar en la pachanga, o no sé, tú, Alfredo, ¿cómo conseguiste tu primera guitarra y tu primer ampli? ¿Tú? ¿A mí me dices? Sí. ¿Cómo conseguiste tocar, o sea, comprarte una guitarra y un ampli? A ver. De crío, Primero, o sea, de chaval, quiero decir. Pues me compré una Foner, no sé a quién se la compré, no recuerdo, a alguien de una orquesta, no sé, 3.000 pesetas me costó, que es la que me partieron en la cara. Entonces, con lo que le saqué al tío aquel en el juicio, que le saqué 14.000 pesetas, me fui a Barcelona a una tienda que se llama Newfono, y allí a la Portó el Morro, y con más valiente que valiente me compré una Gibson. Y nada, pues 3 o 4 años a letras, que muchas pagaba papá y mamá, claro. Y así me hice con aquella guitarra. Y luego recuerdo que había unos amplificadores de ritmo, no sé si os acordáis. No. Era una cajica, sí, con una radio dentro y un altavoz, pero era un amplificador para enchufar cosas. Eran malísimos, horrorosos. Y luego los Sinmark, sí, claro, que hacía el de Zaragoza, creo, ¿no? Sí, ahí vendían, sí. Era Sinmark, que eran bastante zaborreros también. Sí.
Sí, Bueno, y luego pues tirarte a la piscina con Tomás o con quien fuera, letras, y así había que andar. Si no, no tenías nada que hacer. La calidad de los instrumentos es importante, claro, porque yo cuando escucho los discos de Beatles, por ejemplo, claro, ellos tocaban, pero es que, claro, sonaban muy bien porque iban teniendo un equipo bueno, claro, es que tú tocas cualquier acorde con una guitarra normalita y bueno, pues suena de una forma, pero era muy importante, sí, poder tener acceso a buenos instrumentos y a buenos amplificadores, claro. Entonces ya empezabas a ver los Marshall y tal, y hostia, bueno, eso era otra cosa. Antes era Music Sound, Semprini, no sé qué. Ya, bueno, pero esa por ejemplo, evolución... en nuestro caso, cuando nosotros compramos nuestros instrumentos, cuando ya estamos trabajando y ganamos un sueldo y tenemos todos ya, Ángel que está por ahí, o Pache Sinaga, o tú o yo, tenemos ya 27 más de años. 25 años, sí, sí. Es decir, somos ya muy Pero mayores bueno, para luego, empezar a hacer rock. Luego también yo me doy cuenta de que no sé cómo, había gente que tenía mucha capacidad de muy joven para liarse y sacar, porque yo creo que tenía un espíritu más luchador que nosotros. Yo siempre recuerdo la primera vez que vi a Tensión, que es el momento final de esta época, ¿no? Cuando ya se consolidan los nuevos grupos, que son todos grupos de gente que crea, porque para mí la década de los 70 es eso, pasar de las versiones a la creación, ¿no? de canciones, buscando tu estilo propio y tal, ¿no? En todos los grupos, en todos. Ya no se contempla el que haya un grupo que haga versiones, ¿no? Claro, se pasa de ser conjunto de baile a grupo de rock, ¿no? O algo así, podríamos llamar. Pues un grupo como Tensión, ¿no? Yo no sé, eran unos chavales, no sé cómo, no tengo ni idea cómo hicieron, ¿no? Pero eran una energía y una fuerza tenían impresionante en ese momento primero, que fue una especie de isla protopunk, digamos, en el panorama aquí local, mucho antes de que hubiera ningún otro grupo que hiciera punk. Ellos sí, bueno, claro, porque hemos estado hablando prácticamente todo hasta el año 75, ¿no? Bueno, Tocamas es un poco más tardío, pero claro, habría que hablar de que la segunda parte de la década ve salir a una nueva generación de grupos que no tienen nada que ver, digamos, no digo con vosotros, sino con los grupos que estaban en la primera generación. Y estoy hablando pues de Cafarnaún, por ejemplo, de Tensión, sí, claro, Tubos de Plata, también, que son sí. músicos, digamos, veteranos, pero también es un grupo nuevo. Fuletamol estamos ahí, Mugre están ahí, Ligarza está ahí. Es decir, que cuando yo digo de que las décadas no empiezan exactamente en el 0 ni en el 1, sino que empiezan, por ejemplo, es evidente que en la década de los 80, por lo menos en Pamplona o en Navarra, empieza el año 78, ¿no? El 78 es cuando ve de pronto una nueva generación de grupos que ni se habían soñado que existieran, tipo Tensión, por ejemplo, o tipo Cafarnaún, que aunque es otro estilo, es un grupo... Magdalena también. O Magdalena, es de ese momento. que no ¿no? lo he dicho, bueno, Magdalena es que también. cada uno teníamos, todos ha mencionado Tensión, pero fíjate tú, Cafarnaún, luego serían Barricada, los tubos, claro, los tubos de plata. Los tubos, los Ligarza, Mugre, que luego serían desde atrás. Mugre eran buenísimos también. Mugre Entonces, eran claro. Cada uno, lo bueno era eso, que no éramos competencia entre nosotros porque además nos respetábamos mucho y nos queríamos. Realmente no había ningún tipo de mal rollo y cada uno, curiosamente, habíamos elegido como un palo distinto, ¿no? Exacto. Y nos gustaba, fíjate tú, nosotros íbamos a Tubos de Plata y no tenía nada que ver con lo que hacíamos nosotros. Y lo veías bien, claro. Y tenías oportunidad de ver tocar a un grupo, o sea, nosotros, por ejemplo, pues tocamos con vosotros, con Magdalena, ¿no? O sea, ¿qué teníamos que ver Fuletamol con Magdalena? Absolutamente nada. Y tocábamos con los tubos y tocábamos con Tensión. Y tenías oportunidad de ver en una tarde o en una noche un grupo heavy, otro grupo que tocaba sureño, otro grupo que tocaba punk y otro grupo que tocaba pop-punk, por decirlo. O lo que luego se llama rock urbano, yo creo que es lo que rock más, urbano, hacia lo que se iba, ¿no? En ese momento. Son las ventajas de los inicios, ¿no? Cuando no eres mucha gente, en el teatro pasaba igual, pues nos conocíamos todos, ¿no? Ahora ya, claro, pues vete a saber. No, yo por ejemplo, una cosa que detecto siempre es que en la década de los 80
todos estamos revueltos, seguimos revueltos. Empezamos en el año 78, incluso antes, los estilos están revueltos. Y sin embargo, a partir del año 90, esto se diversifica mucho. Los grupos ya no tocan juntos. Hay tantos grupos y tantos estilos y tantas escenas diferentes que la gente ya no toca juntos. Sin embargo, nosotros nos tocó muchas veces tocar. Además eso, ¿no? O sea, tuvimos esa suerte. Hubo esa suerte, exactamente, ¿no? Y yo me alegro, vamos. Sí. Bueno, yo entraría de todas maneras, a mí me está apeteciendo mucho que alguien haga preguntas. No sé si nos funciona el micro o no, al final creo que sí, pero si no, el que le toque hacer una pregunta, sobre todo porque creo que cualquiera de los que estáis ahí podíais estar aquí también, ¿no? Bueno, cualquiera no. Hombre, hay mucho ilustre músico aquí, ¿eh? Hay mucho músico, exactamente. Mucho músico que no quiere hablar a veces, pero que... Entonces, bueno, no sé si estáis preparados para hacer preguntas. Si estáis preparados más que para hacer preguntas, para entrar en la conversación. Yo me atrevería a proponeros que entrarais en la conversación. Así que, no sé, o nos ha faltado algo de decir. No, bueno, Javier pues, se queda dudando ahí. No sé, quiero decirte que más allá, yo no tengo ninguna nostalgia de ningún tiempo pasado, simplemente es hacer un poco de historia y sacar alguna conclusión, ¿no? Y luego también, pues, digamos, hacer honor a toda esa gente que ha trabajado con mucho talento y con mucho esfuerzo, ¿no? Y en lo que a mí respecta, pues bueno, tengo que decir eso, que yo el disco de Magdalena, por ejemplo, pues hacía tiempo que no lo escuchaba, la verdad, ¿no? Pero lo he estado escuchando esta tarde y la verdad que digo, joder, qué bueno, ¿no? O sea, qué decir, la producción era cero, o sea, no había ninguna producción, no había nadie que lo produjera, quiero decir, más allá de nosotros. No nos costó nada hacerlo, no sacamos ningún beneficio tampoco, económico, una cosa por otra, pero fue una experiencia alucinante. Y ahí estaba valorando yo el trabajo de José Arcaya, de José Luis Pastor, como creadores, de Miquel Landa con las letras y luego pues de los demás, que en fin, claro, cada uno lógicamente tenemos que reivindicar, ¿no? Pero yo les reivindico a ellos y por supuesto que pues estoy viendo de Apache, Mugre nos encantaba, es que cada uno tenía tensión, cada uno era muy potente aquello, o sea, de imagen y de resultado, ¿no? Y los tubos, quiero decir lo mismo. O sea, veíamos el Carolo y a Luis Pardo y nos quedamos así, ¿no? O sea, había mucho color, sí. Qué carisma, qué gracia, ¿no? Así es. Y bueno, esos son los principios. Luego ya todo se va diversificando y tal. Pero tuvimos la suerte de poder... Pero es lo que dices, en cualquier concierto de mediados de los 80, pero incluso de antes, ¿no? Te podías encontrar que tocaba un grupo punk, un grupo rockabilly o un grupo especializado, como eran los Mugre en el rollo, el rock sureño, no sé. Muchos colores había. Sí, muchos colores. Y luego creando también, o sea, componiendo, que eso sí que es fundamental, porque, por ejemplo, cuando valoramos la década de los 60, nos damos cuenta de que prácticamente no hay composiciones, o sea, quitando las pocas canciones que componen los Juniors, que compone María Hostiz y que componen los Iruñaco, hay alguna vez hay un grupo que compone una canción, compone una canción y ya no compone nunca más, todo lo demás son versiones, ¿no? Y todo esto cambia precisamente en la década en la que estamos, ¿no? Que de pronto lo que decíais, o sea, nos vemos en la necesidad de empezar a decir algo. También es posible que igual, como antes no se podía decir, cuando llega el momento en que ya te dejan un poco, aunque prácticamente en la década de los 70, como me contaba Toño, con respecto a este cartel que estábamos viendo de Tocamás, este cartel de esta verbena en la Taconera que tocaban los Tocamás, este concierto fue prohibido, ¿no? Bueno, no se dio permiso para hacerse. No se dio permiso para hacerse. Había en principio, pero... Sí. Entonces, hoy me decía, creo que este cartel, o sea, que este concierto no se hizo por el cartel. Y yo me quedo un poco así, pero claro, yo recuerdo que el mismo año prácticamente, o no, incluso un poco más tarde, el año 78, hay un festival que organiza el Partido Carlista
para recordar los sucesos de Montejurra del año 78, y también se prohíbe. El año 78 todavía se prohíben conciertos. Hasta el año 81 llevábamos las letras escritas al gobierno civil para pasar la censura. Sí. Y normalmente, bueno, creo que eso muchos de los que estáis aquí lo conocéis, ¿no? No os digo nada nuevo. Pero es que luego se presentaban un par de policías en la sala con las letras que habías presentado para ver si efectivamente se cumplía lo que se había presentado. Porque, claro, había grupos o cantantes que decían, bueno, pues ahora que no me ven, voy a cantar esta que sería la que me hubieran prohibido. Y le cogían y le llevaban a comisaría, como le pasó a Serrat, o como le pasó a Searí, a Ibai Recondo, o como pasó a tanta gente, ¿no? Que se los llevaban detenidos. Todo esto ocurría todavía en los 70. Bien entrados los 70, además, ¿no? Sí, lo de la censura de las letras sí es algo que a mí se me hacía muy violento. Tener que ir con el cuaderno de las letras de Tocamás, que eran lo que eran, pues eso, Limones del Caribe y todas aquellas cosas, y llevarlas al gobierno civil, a la puerta trasera del gobierno civil, a una oficina, dejarlas y a esperar a que te... En principio, si no te decían nada, pues estaba permitido, si mal no recuerdo. Pero sí, sí. Te ponían un cuño, ¿no? Sí, yo no me acuerdo. Yo creo que sí, era. porque Yo creo... conservo algún papel y tenía un cuño luego. De todos modos, para mí que eso se acaba como en el 79 o así para mí. No, hasta el 81, Sí. porque en los conciertos del 80 y 81 todavía tenemos que presentar eso. Yo no recuerdo. Hasta el 80, Yo me acuerdo perdón. nada más con Tocamás, de haber ido allá a presentar, no sé, me imagino que con yo Los recuerdo Somos, que- por ejemplo, también seguro. ¿No? No, ¿cómo somos? No. Pero con los tubos sí que recuerdo... Pero es que era en inglés y nadie sabía, los censores no sabían inglés tampoco. O sea, nadie sabía inglés, ¿no? En aquel tiempo. No bueno, lo alguno, recuerdo. vosotros, tú Quizá sabías. a Pachi le tocara ir al gobierno civil a presentar Claro. las letras, que no era nada del otro Claro. mundo. Nada. Pero con tubos de plata sí que recuerdo hacer todos los textos y llevarlos al gobierno civil, sí. Sí, sí. Y ya te digo que hasta hay conciertos del año 81 que todavía se había que presentarlo. No sé si ya te seguían exigiendo o no, pero que presentábamos, sí. ¿Y autores con la falange o ya no? ¿Perdón? Autores no conocíamos. Claro, todo lo de los derechos de autor lo gestionó la falange hasta muy tarde, pero no sé exactamente hasta... Hombre, estaba la sociedad de autores, ¿no? Eso pregunto, estaba ya la Sí, sí. Sí, porque yo me acuerdo cuando íbamos como Odisea a tocar a los pueblos, venía el de autores para que pusiéramos la relación de canciones, ¿no? Claro, yo me las inventaba, ¿no? Porque al final te dabas cuenta de que tampoco era una cosa muy seria, ¿no? Tenían que hacerlo y tal, pero pone no sé qué canción y ponía Odisea, ¿no? Y, bueno, El formulario que había que pero bueno, sí. Pero bueno, esos son batallitas, ¿no? No, autores, yo pienso que, bueno, claro, yo no recuerdo en los 70 haber tenido nunca ninguna relación con autores. Ya me toca relacionarme con autores ya cuando empiezo a grabar discos prácticamente, ¿no? Y hombre, sí que el pasado de alguno de los que llevaban los autores, por lo menos en Navarra, era un pasado falangista, ¿no? Eso está claro. Pero de todas maneras es curioso porque autores a partir de los primeros 80 lo toman los del PC. O sea, hay muchísima gente que es militante del PC que empiezan a trabajar en autores. Esto es quizás sea un chascarrillo, pero es real, es real. En todo caso, autores no funcionaba como una censura en absoluto. O sea, la censura de la que estábamos hablando era bueno. la censura gubernativa, vamos, que era una censura que te daban el permiso o no te daban el permiso. Autores te ponían la multa si no pedías el permiso para el concierto, pero esto yo creo que no empieza a funcionar hasta ya entrados los 80, a funcionar bien, hasta entrados los 80. Yo no me acuerdo que en los años 70 vinieran a un concierto, y menos de grupos locales. Es que yo pienso que como lo que prácticamente buscaban eran canciones que estuvieran editadas y grabadas y editadas, pues como no había discos de grupos de rock tampoco me imagino, porque yo me he estado repasando lo que se grabó de grupos navarros en los 70 y es el desolador lo que hay, ¿no? Pues eso, os leo. Año 72, no, año 70, los guaraníes graban La que se fue. El 72 también graban otra que es No te vayas de Navarra, con la CBS, o sea, canciones
O sea, de los grupos de Navarra, ¿no? Tú, Marino, lo sabrás mejor. Sí, esto. no, La Orquesta Amanecer, el Barquero del Ebro, Exactamente. que luego se convirtió, se hizo hasta en el 71. Mezcla, que en parte es Navarra, en el 73 graban Rueda la Rueda, que era una canción de Mochi. Sí, con Sebas de cantante. Y el único grupo de rock, pues puede decirse que sea Mezcla, ¿no? Que estaba ahí Esteban, Josemi también. y Sebas. Y luego un single del grupo Humo, que debieron fabricar poquísimos, porque si vais a mirar en Discogs está cotizadísimo ese single, Canción para un esclavo se titula, del 74. Y una cara B que era de los Monkeys, ¿no? De los, no sé. De Mike Nesmith. Es suya. No, la de la cara B. La cara B, sí. La cara B. Y luego, y se lo hicieron, fue una autoproducción ese disco, según tengo leído en alguna. No tengo ni idea, porque no lo he oído nunca, ni siquiera lo he oído. Sí, yo sí lo he oído, está bien. Y luego Gabriel y el grupo Pacharán, Exactamente. que grabaron un single, Quiero volver a amar, y en la cara B, Los 10 mandamientos, que era una que se tocaba bastante en las orquestas de Navarra también entonces. O sea, son todo prácticamente orquestas. Y también... Y solamente la música Ortzadar, que tiene 2 LPs, ¿no? Como grupos, quiero decir, ¿no? Sí, ¿no? Y luego estaba Juan Muro también. Sí, también Juan Muro de Azagra, que sí. había sido de los Rangers. Pero me parece que es posterior la grabación, ¿eh? A los 70, el 75 o por ahí, ¿eh? Sí. Ahora ya te digo, de memoria no lo puedo decir. Pues Juan Muro. Y luego lo que dice Ortzadar, que ahora han reeditado, pero no lo han reeditado en el EP, lo han reeditado como en a cuenta del 50 aniversario de la asistencia de Ortzadar como grupo de danzas. Y Miguel Ángel Arbea, que intentó la carrera en tres, digamos, a 3 bandas, porque intentó la carrera como cantautor en euskera, lo hizo también como cantautor en castellano y lo hizo también como guitarrista clásico, que era un excelente guitarrista clásico. Y ahí se acaba. Y Etorkizuna, que es lo único que graba con la única grabación musical de una casa más de publicidad que de disco, pero de ediciones, que era Tic Tac, la de Taco Pezonaga, que grabó un LP con una canción de villancicos, del Festival de Villancicos Nuevos de Etorkizuna. Eso es. Y un disco en favor de la euskera, que era Nafarroaren euskararen alde, con un dibujo del Zakilisut también. Bueno, en realidad yo cuando empecé a preparar perdóname, Toño, te corto para comentar, cuando empecé a preparar la exposición, cuando llegamos al año 70, el diseñador me decía, bueno, dame más portadas de discos, que tengo muchos huecos. Y le digo, es que no hay más discos. Y prácticamente todos los discos que has nombrado son los que hay, y es una vergüenza. Y era, claro, producto de lo que decíamos antes, primero del problema político que había, el problema con la crisis del petróleo y la escasez del vinilo, pero además es que la crisis del petróleo trajo una crisis que aquí no se admitió, pero que se arrastró hasta que llegó Felipe González al poder, que es el que empezó a tomar medidas para arreglar la crisis que había dejado la crisis del petróleo del 73, casi 10 años después. O sea que, entonces, claro, es que... Y luego hay otro problema también de los años 70 a nivel global, que es la censura, no solo esa censura de las letras que estamos diciendo, sino en general la censura que había a todos los niveles. Yo recuerdo que trabajaba en la radio, por ejemplo, en Madrid, el año 74, y nos obligaban a grabar todo lo que se emitía. Había un magnetofón que grababa continuamente la emisión y que se suponía que en cualquier momento podía venir un policía y escucharlo, ¿no? Entonces, toda aquella censura y aquel... No sé si os acordáis de algo que era muy típico en la primera mitad de los 70, que eran los cafés, ¿cómo se llamaban? Los cafés teatro, ¿no? Donde se representaban obras de teatro con un poco de destape. O sea, había una represión en todo lo que era la primera mitad de la década, que yo creo que nos afectó a todos. ¿Y quiénes eran las figuras que salían en la televisión y que leíamos en los periódicos, en las revistas? Pues estaba Esteso, estaba Pajares, estaba Lina Morgan. Esos eran las figuras. Yo creo que ni siquiera había aparecido todavía Bertín Osborne o cosas, no sé. Pero yo creo que, y en todo caso, todo el mundo estaba como marginado. Todos, la mayoría de la población estábamos como marginados, como iba a decir, capaos. La palabra sería capaos, ¿no?
Excepto, bueno, pues los que encontrábamos una salida una salida pues a través del rock o de las drogas o de los viajes al extranjero, viajes por ahí. Entonces, pero realmente la vida que conocisteis algunos de los que estáis aquí muy bien, la vida diaria era una vida muy, 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 muy gris. Era más gris incluso que la de los años 60, porque se había acabado la apertura aquella que decía Fraga que había inventado y que era toda una mentira, ¿no? Los 70 son, para mí, los años más tristes que he vivido en mi vida, junto con el año de la pandemia. Había mucho miedo también. Sí. Había mucho miedo, claro, había mucho miedo. ¿Pregunta? Sí. ¿Había alguna tienda aquí? ¿Cuáles eran las primeras? Porque yo cuando empecé con este rollo, que fue un poco después nuestra, la primera tienda que recuerdo es Musical Tomás, no sé si era ¿Cuál ha dicho? Musical Tomás. Ah, música. ¿Qué va? Antes estaba Casa Luna. Estaba en Pamplona Casa Luna y Arilla, creo. No sé si había más. Luego Tomás creo que empezó bastante más tarde. Y si no, pues había que ir a Zaragoza. Bueno, Tomás tenía en Alsasua un almacén que nosotros fuimos a comprar, pero ya estábamos en el año 78-79. Eso es. Unas Homadi del año 61. Tenía unas Homadi. No, Tomás, yo me acuerdo que allá nos compramos, nosotros, por ejemplo, cuando montamos Fuletamol, ahí nos compramos bajo, guitarra, bueno, Ángel, la batería, también, creo que también la compramos allá, ¿no? Cuando yo empecé no existía Tomás, solo estaba Casarilla, Casa Luna y si no, a Zaragoza. Logroño también había una tienda en Logroño, no me acuerdo cómo se llamaba. Las primeras de aquí de Pamplona que recordéis, ¿cuál podría ser? ¿Esas de Arilla? Arilla. Casa Luna y Arilla. No te entiendo, Javier. Ah. Pero Arilla vendía eléctrica también, guitarras eléctricas y eso. Sí, empezó a vender. Pero yo creo que más la gente iba a Zaragoza. Sí, no. ¿Cómo conseguíais un instrumento? Hombre, en los 60, por ejemplo, por lo que cuentan sobre todo la gente que trabajó en los 60, les compraban a las orquestas que venían, ¿no? Sobre todo en los primeros 60, como era imposible encontrar un sitio donde compraran, pues venía, yo qué sé, Marino Marini o ¿cómo era? Gianni Rigo y sus violentos, y orquestas estas que venían al tenis, al Hotel Los Terreyes y tal. Entonces aprovechaban para deshacerse de instrumentos y amplis, ¿no? Venta directa. Y entonces claro, los primeros equipos que hubo en Pamplona, guitarras, amplis y tal y cual, provenían de orquestas normalmente que venían del extranjero, o de Cataluña también. Así es. Sí. Y la primera guitarra que compré se la compré a un chico de una orquesta, que se había comprado otra mejor. Y el primer ampli así decente que tuve en Zaragoza. Y la primera guitarra más decente también, pues en Barcelona. Exacto, eso digo yo. Que le pagaban las letras, joder. Bueno, todas no, ¿eh? Ah, eso, alguna pagabas, ¿no? Bien. Como decía José Chosesma, que hoy no ha venido, pero que Si decía no que le pagaba su tía Juanita, le había avalado las letras, ¿no? Del primer bajo que compró. No sacaba nadie dinero, hombre. No había pasta. No había pasta. Imagino que los espacios de tocar también se habría dado un salto descomunal, ¿no? De principio a fin de década. Pues me atrevería a decir que no tanto, porque si tú ves, por ejemplo, los anuncios del periódico de finales de los 60, hay una página donde están todas las salas donde tocan grupos y hay media docena de salas donde se tocan. O sea, te voy a decir, los Portales, el Yellow, el Bearing, el Disco Club cuando funcionó, ¿dónde más? El Olimpo de Burlada,
En fin, ya te he dicho, 5 los pueblos por lo menos, también ¿no? había la Y en los Saiza, pueblos había Centro la Saiza, exactamente, Los la de... arcos también había, en Estella. en Irurzun, Salvador. o sea, se tocaba y se tocaba bastante. Y sin embargo, todo esto a principios de los 70, sobre todo conforme va avanzando los 70, en esta época que hablábamos antes, 72, 73, 74, empieza a decaer mucho y empiezan a traer más pachanguerío, tocan las orquestas. Las orquestas se quedan un poco con el dinero que se reparte a cuenta de que hay conciertos o no. O sea, las orquestas tocan mucho más en todas estas salas de fiestas, ¿no?, que te estoy diciendo. O sea, que en realidad normalmente son la gente que está en las orquestas, muchos de ellos han pertenecido a grupos de rock o a grupos de pop en los 60, ¿no? Pero van cambiándose, ¿no? Y yo creo que con el problema este de la censura, de que no hay dinero, de que tal y que cual, las salas empiezan a desaparecer. O sea, no hay tantas salas. Bueno, no sé lo que pensáis vosotros. Yo no recuerdo que pudiéramos ir hasta que no abren ya... Pero había festivales, está el mercado de la Chantrea y sitios Pero así es al aire 80 libre. eso. Pero eso ya es en los 80, eso. Bueno, finales de los 70. A finales de los 70, sí, pero es que en el mercadillo de la Chantrea, donde tocamos todos los que yo creo que estamos aquí, me parece, alguna vez, si no tocabas ahí, ¿dónde tocabas? O sea, nosotros cuando empezamos a tocar ya como grupo, no había sitios, había que ir a los pueblos. Algo había de los... en los pueblos, de fiestas de la juventud. También, y así, el en día los de pueblos, la juventud sí. de... Hombre, es este que en tipo los de cosas 60 solían había, como organizar digo, conciertos los en esta recitales época y esos. después. Pues en Gauchori, en Zubiri también. Yo recuerdo, claro, en el 78 tenía 14 años. Sí. Yo recuerdo que a partir de ahí es cuando ya se abren, yo recuerdo, por ejemplo, conciertos en fiestas de los institutos. Sí, Haber visto a Cafarnaúm en Iruide, sí, por ejemplo. sí. Claro, ya es a partir del 78, Sí, o ahí sí. anda la cosa, ¿no? Se abren igual las fiestas de los barrios, los institutos. Pero es lo que te digo, que ya estás en la década, a todos los efectos estás ya en la década de los 80, en el cambio de lo que será la década de los 80, creo yo, vamos. O Los sea, maristas también se hacían. sí, pero los maristas se hacían también al principio, o sea, en los sí, 60, antes, en los antes, 70 antes. yo no recuerdo, yo recuerdo un concierto en los 70 que fueron dos grupos, es algo curioso, ¿no? Dos grupos de Logroño, que no me acuerdo los nombres de ninguno de los dos, que tocaron en el Colegio Mayor, el único que no es del Opus, ¿cómo se llama? El que está... Merlin y Ente. Exactamente. ¿Me lo puede deletrear, por favor? Lo tengo apuntado. ¿Cómo has dicho? Merlin. Marilyn. Ah, Merlin y Ente. Ente, vale, eso es. Si me lo dijiste un día y se me olvidó, lo tengo apuntado en algún lado. Pues, ¿y el colegio mayor cuál era él? ¿Goroave? No, Larraona. Eso es. Pero aquello era inusual, nunca más hubo, que yo sepa, conciertos en el Larraona. Nunca más. Y también tocaron Smash en la Universidad de Navarra el año 72, 71, finales de 71. O sea, algo inusual absolutamente. ¿Cuándo habéis visto un concierto? Bueno, luego de a rock? finales también hubo locales, digamos, que habían tenido a veces actuaciones o que surgieron un poco vinculados más al movimiento de canción protesta y así, que dieron pie también a que hubiera actuaciones de, pues yo qué sé, yo me acuerdo de la época de Tocamas especialmente, pues que tocamos pues en la Chantrea, en sitios como las Latas, que le llamábamos, aquel local, en el Auzotegui con Cafarnaún, recuerdo aquella vez también. El Oscus es más tarde, ahí en Navarrería. El Oscus yo creo que es más tarde, sí. Creo, que es más Pero tarde. en el Oscus hay conciertos, yo no me acuerdo. A ver, Josebe quiere hacer una pregunta o una observación. A mí me da un poco de curiosidad por qué ese disco de Magdalena que yo escribí de las piscinas de Alexandria y me gustó mogollón. Me gustaría saber por qué le pusisteis ese título, Gardena Sartzen, euskera y... Pues mira, eso, aquí están todos los miembros posibles de Magdalena repartidos por ahí. José Arcaya, José Luis Pastor, Miquel Anda, Gitana, que era...
Sí, bueno, esa fue una idea. Esa fue una idea, una composición de José Luis Pastor, que está ahí sentadico, y él te podía decir. La alianza quiere decir entrar en el trabajo. Entrando en el trabajo. Bueno, no sé, claro, eso lógicamente, pues no sé a qué atendía exactamente, porque, bueno, Tú venías de Barcelona, pero viniste aquí y aprendiste euskera también. sí, fue una cosa que me llamó la atención de Pamplona, ¿no? Que yo veía muchos carteles por ahí, escritos en Luna, no sé qué. Me llevaba por ahí, le preguntaba a uno que sabía, oye, esto de llevaba por ahí, que decía, porque igual me llamaba. Y así fue aprendiendo euskera, información más o menos, bueno, ya la monté a una escola. Lo de la alianza, entrando en el trabajo. Sí, porque era un tema instrumental, o sea que entonces... Yo estaba muy fui de otro Layetano, que llamaban entonces, los rayos que hacía Barcelona, el grupo con máquina, lo que hacen. Bueno, no sé, bueno, yo aquí me encontré un grupo que me influyó bastante, eran todos los tubos de plata, por cierto. Porque era el único grupo de Pamplona que realmente me recordaba a los grupos ingleses, ¿no? A los que había entonces ya... Me gustaba mucho cómo tocaba la guitarra Luis Pardo. Y luego en el grupo estaba también Mikel Landa, que tocaba vientos, vamos, la flauta y el clarinete, y él era iracarce también, entonces, de hecho, pues en el disco hay un par de canciones en euskera, ¿no? No era un planteamiento tampoco ideológico y nada, simplemente que éramos así de cachondos y nos gustaba y lo combinábamos todo muy bien. Esa es la gracia de la adolescencia. Pero bueno, es verdad que aquí hay mucha gente, y ahí está también Pachi, y bueno, está nuestro queridísimo amigo ahí, el Drogas, ¿no? Pues para... comentéis, claro. Sí, Alaska. La Orquesta Alaska. La Orquesta Alaska, sí. No Alaska, ¿no? Que, o sea, eran orquestas que yo ya sabía, o Diego, que estaba Diego, había músicos que veníais de grupos donde os habíais bregado, y yo entiendo que queréis buscar la vida como músicos. Entonces, Claro. como no vais a las orquestas, porque queréis ser músicos. Pero la referencia nuestra, yo no recuerdo de haber grupos a partir de los 78 para atrás. O sea, era todo orquestas y músicos que habían estado en grupos. Pero grupos yo no recuerdo ni conciertos. Pero luego vosotros hacíais una música que no tenía nada que ver con eso, ¿no? No, bueno, no tenía nada que ver, tenía que ver con lo que habíamos escuchado. Claro. Pero grupos, yo no vi grupos. Orquestas, todas. Había muchas orquestas y con gente de nivel. Me acuerdo de Pacharán, también que era buenísimo. Pacharán. Y teníais de grupos, pero siento pena de no haber visto los grupos. No teníamos Es que entramos todos a la vez, hicimos todo esto a la vez. No, pero digo los grupos, que tú dices que irrumpimos prácticamente a la vez, ¿no? Sí, hola. Me refiero a los grupos de los 70, o sea, yo soy del 68, entonces cuando empecé a tocar tenía 14 años en el 78, vosotros ya veníais, estabais pegados, no había grupos. Claro, es que una cosa era también escucharlos en el disco a los músicos que tenían cierto nivel interpretativo, y otra era verlos en directo, y aquí lo único que veíamos en directo era la gente que venía de orquestas. Además, orquestas, joder, no sé, yo me acuerdo de en La Huesera ver a los Slalom que, hostias, los ves tocar, no es lo mismo que escucharlos. Claro. Para nosotros también era un referente ver a los músicos que podíais estar
a vuestro rollo, pero algunos que querían sacarse las castañas del fuego o sacarse 4 duros tenían que pasar por las orquestas, como a muchos músicos que han pasado, hoy en día sigue pasando, más que nunca. Pero sí, bueno, era el referente, pues era veros un poco. La banda de Zeus en Tafalla iba la hostia, no sé quién era el batería, pero flipando. Que los instrumentos eran mejores, los amplificadores mejores, sonaba mejor. O sea, cuando nosotros llegamos, no era lo mismo tocar las guitarras esas que veo en las fotos, que hacías un bendín y ya se desafinaba 2 tonos. Entonces, al tocar técnicamente, si tienes ya instrumentación buena, es más fácil avanzar, ¿no? Que con todos esos instrumentos pues eso, que se desafinan con poner un acorde, ¿no? Entiendo que pregasteis con más dificultades todavía, con menos música de referencia o con otro tipo de música. Por los 70, has comentado tú de la crisis, claro, para mí me choca porque toda la crisis que dices, no a nivel de aquí, pero todos los grupos que yo tengo referencia guiris son de los 70, o sea, no sé lo que les podría afectar la crisis afuera, pero en las sinfonolas lo que poníamos tenía una calidad terrible, todos los grupos que oíamos. Sí, sí. Lo curioso es que cada uno teníamos diferente instinto para diferente tipo de música. Por ejemplo, tú dices que escuchabas orquestas, pero... Sí, pero tú has escuchado Pink Floyd antes que yo. Sí, claro, por eso te digo, pero sí, pero a mí, por ejemplo, el rock sinfónico, pues me encantaba, y ahí dice que lo rechazaba. Pues esas cosas diferentes son las que hacía que vosotros tocarais un tipo de música, Cafarnaún otra... nosotros, cada uno, eso es curioso, ¿no? Bueno, de alguna manera, y está bien, porque así por lo menos había donde elegir, había variedad, ¿no? Pero sí que es cierto que nos importaba, aunque nosotros lo hacíamos mal, el cantar cosas en castellano, ¿no? Nos parecía más, porque eso de ya Chihuahua era como, a ver qué sé. Ya. Pues por lo menos di algo que sea una mierda. Bueno, y la estética también, que en algunos, y la estética era importante en unos más que en otros, ¿no? En vosotros, en Tensión, más importante, incluso nosotros Magdalena, la verdad es que tampoco nos lo planteamos nunca, ¿no? Lo de la estética, éramos como éramos, pero bueno, había grupos que más allá de la música era impactante. Yo a Mugre siempre recuerdo a vosotros, los 2 hermanos, con aquellos pelos y tal, yo digo, ¿esto qué es? ¿No? Sí, bueno, pero te acabo de ver a ti con los mismos pelos, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué va? Pero eso influye mucho también, eso impacta también y te hace, bueno, o sea, no sé. Perdón, yo quiero hacer una pregunta aprovechando que aquí hay mucha historia. Yo es que me fui de Pamplona allí por el 78. Yo recuerdo que en los maristas había 2 hermanos, que creo recordar que eran los hermanos Esteban, que uno tocaba el bajo y uno tocaba la batería, y era lo mejor que alguien podía escuchar en Pamplona en el 75-76. ¿Nadie ha oído algo de...? No, nadie. Ya, vale. No me Esteban, yo creo recordar que eran los hermanos Esteban. Uno tocaba el bajo, era altísimo, y el otro tocaba la batería como los dioses. No, a mí no me suena. Y a mí me suena que tocaban, porque yo he estado en la sala de ensayo con ellos con 14, 15 años, y me suena que tocaban música de estilo Grand Funk y una cosa brutal. Y claro, yo me fui de Pamplona y no sé nada, pero los tengo grabados aquí como... O sea, yo tengo los hermanos Esteban y los Rebeldes que tocaban en San Juan. Para mí eso era la hostia. O sea, lo único que... Nadie sabe nada, ¿no? ¿Quién serían estos? Ni idea. No, Esteban. No, si es que son Esteban. No. Eran 2 hermanos. El batería era brutal. Y no sabes si se fueron por ahí. No tengo ni idea. Ni idea, ¿no? No tengo ni idea. Que no, nunca había oído hablar. Sí, yo quería también, porque me ha extrañado no escuchar su nombre, recordar por lo menos para el conjunto, no sé si es conjunto, no es orquesta, es un grupo de versiones que para mí me descubrió el rock sin ninguna duda y que solamente los he escuchado en una discoteca que había en la agrupación deportiva San Juan, que era Jeremías. El grupo Jeremías. Claro, bueno. Es que Jeremías es un poco como los hermanos Esteban estos. Sí, pero que no en laico, ¿no? No,
hemos hablado de Jeremías. A mí me suena Cafarnaún, pero Jeremías... Jeremías sí. Claro. ¿Alguna relación ahí? José Arcaya, Luis Pardo, Gofi, ¿no? Y varios más, o sea... No, José sabe. Como para mí, yo creo que para mucha gente fueron los que nos descubrieron el rock, porque sus versiones eran unas versiones de mucha calidad. Y pero de los ahí grupos más punteros. ¿eh? Ah, qué bueno, que hacíais versiones de Guess Who y tal, ¿no? De No Time y tal. Deep Purple, Led Zeppelin, Rollins... Ah, sí. Qué bueno, qué bueno. Valientes, sí. Y buenos. ¿Ah, sí? Ajá. No me... Vive Luis Pardo, porque es que Pregunta del millón. con una falsa información lo enterré yo hace 8 años y debe estar vivo. Yo no he oído lo contrario, no sé. Vale. Creo que sí, vamos. Me hubiese enterado, quiero decir. Calle Tafalla. Si hubiese pasado algo. Sí, nos hubiéramos enterado. Pero hace años que no sé nada de él. Vale. Bueno, no sé si tenemos alguna cosa más. Yo creo que va siendo hora de acabar porque esto a las 9 hay que tener cerrado y desalojado. O sea que yo os agradezco la atención prestada, os agradezco haber estado ahí escuchando y viendo a nuestros artistas y os espero. Bueno, mañana tenemos la presentación del libro de los hermanos Osés sobre el Disco Club 29 contando las batallitas allá de lo que pasaron a las 7 de la tarde en la sala de abajo, en la carpa, en la protogótica, en la sala protogótica. Y la semana que viene volveremos con otra mesa redonda de los años 80 y más adelante con otra de los 90 y algún par de proyecciones. Así que muchas gracias por venir, eskerrik asko, hortzeagatik.